Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Secretos CEO. Hoy estaremos hablando de liderazgo, de comunicación, tanto estratégica como efectiva, y muchos temas que le interesan a los empresarios y a los emprendedores y al público en general que quiera participar de ellos. Tengo una experta en lo que es comunicación estratégica y es Raibeli Roa. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias Indira por invitarme a este programa donde vamos a poder compartir con el público que va a estar disfrutando de esta edición de informaciones importantes sobre comunicación, como dices, liderazgo y por supuesto poder aportar un poquito del conocimiento y experiencia para aquellos que quieran desarrollarse o lanzarse en cualquiera de estos ámbitos, pues tengan herramientas para seguir avanzando. Sí, las herramientas son muy efectivas, ya que, por ejemplo, este podcast nosotros lo creamos a raíz de pandemia, cuando todo el mundo sacó muchos negocios, salieron muchos emprendimientos, pero muchos decayeron. Entonces yo decía, están decayendo por falta de estrategia, por falta de herramientas. ¿Crees tú que eso es importante a la hora de emprender? A la hora de emprender es importante varias cosas. Primero, tener claro lo que quiero, hacia dónde quiero dirigirme, qué es lo que quiero y puedo desarrollar, y lo que a veces se nos olvida, el talento. ¿Cuál es el talento y la capacidad que yo tengo? ¿Cuáles son las habilidades con las que cuento? ¿Qué me falta? Algo clave que todo el mundo sabe es el tema de la inversión. Capital, recursos, los poseo, puedo conseguirlos, puedo gestionarlos. En la parte de inteligencia o análisis, analizar el entorno en el que me encuentro, el nicho de mercado en el que quiero desarrollarme, la posibilidad de diferenciarme, el producto, el servicio, ya sea porque se trate de mí a través de mi marca personal o de mi ejercicio profesional, o porque voy a tener productos o servicios que ofrecer. Entonces, el tema de las herramientas es el complemento, es el cómo puedo hacer esto que yo quiero. Entonces, a veces de alguna forma nos despegamos de esto y entendemos que se trata de yo quiero hacerlo, busco dinero y le di para adelante. Sí, las herramientas son muy importantes y sobre todo las herramientas de comunicación, porque yo puedo tener muy claro el negocio, pero cuando tengo que explicarle a otra persona, cuando tengo que vender esa propuesta y esa idea, si no sé cómo hacerlo, pierdo escenarios. Si no sé cómo ganar clientes, pierdo escenarios. Si no sé cómo convencer a otros de que se sumen a través de inversión o a través de sus capacidades. Hay personas que se suman, pero invirtiendo tiempo o invirtiendo en la posibilidad de orientación, de mentoría. Entonces, si yo no tengo la posibilidad de convencerte, de venderte esta propuesta, de influenciarte, pues entonces comienzo a perder. Y comienzan a perder muchos emprendedores cuando ni siquiera están seguros ellos mismos de qué es lo que quieren. Porque es que si no están convencidos, ellos, no lo puedo comunicar. No lo pueden comunicar. Una parte que mencionaste que me interesó mucho fue la parte de la inversión. Muchas personas creen que solamente con tener una buena idea está todo listo, porque yo tengo una buena idea y todo va a culminar y a correr bien porque las redes sociales me van a complementar, a resolver todo. ¿Qué tan importante es la parte de inversión y de cómo vas a reponer ese dinero? Claro que sí. Estamos hablando de que cuando vas a emprender, tú vas a dar un paso importante y tu visión primero es económica. Claro. Y luego entonces viene toda la parte de marketing, posicionamiento, de estrategia y demás. Entonces, entender que hay un costo, que hay un precio que yo tengo que pagar para eso a nivel de tiempo y a nivel de dinero es importante, porque cuando vemos desde afuera el negocio de otros, nosotros decimos, todo lo tiene fácil, pero veamos lo que significa económicamente poder levantar estructura, poder levantar un capital que sea la base para esa reinversión o para recibir. Y generalmente nos quedamos en, yo voy a tener ganancias. ¿Ganancias? Desde que iniciaste. Bueno, ese es el ideal de todo el mundo, pero ¿es posible o no? Entonces, son todos los escenarios que tú tienes que visualizar y definir, porque invertir es tiempo, capacidad, recursos económicos. Y si tú no comienzas a entender la importancia que esto tiene, pues vas a pensar que un negocio es un producto que no tiene que tener calidad o un servicio que no importa cómo sea y te vas a lanzar sin estar preparado.
Entonces es importante analizar qué necesito y cuánto es lo que tengo que invertir y entender la palabra inversión a gasto. No es lo mismo, muchas veces se confunden y esto hace que no entendamos que cuando yo me preparo en temas de contabilidad, en cómo manejar el negocio, en cómo preparar una estrategia de marketing, de branding, no es un gasto, es una inversión. Porque yo estoy preparando la maquinaria que tengo que lanzar o que tengo que poner a andar para luego recibir. La otra parte es el tema del fracaso. No es lo mismo tener un fracaso a ser un fracasado. Y esa parte tiene que ver, en el caso de República Dominicana, mucho con la cultura que nos enseñan. Que los fallos, que los errores son malos y no existen, no son posibles, no son permitidos. Pero es que no tienes máquinas que hacen cálculos exactos. Tienes seres humanos tomando decisiones. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Nos impregnan que lanzarse en un negocio es malo, sobre todo si ya a alguien le fue mal. Sin embargo, no entendemos que son intentos, son pasos que das donde cada vez que vuelves a intentarlo, la clave está en entender qué fue lo que no hiciste bien de esa vez para buscar o información, orientación o prepararme bien y ajustar donde no lo hice bien para hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces es todo un proceso y la parte de inversión es la base para poder avanzar al establecimiento de un modelo de negocios que me pueda dejar resultados y me pueda permitir esa recapitalización y además poder generar ingresos. Claro que sí, me gustó mucho la parte de inversión y gasto, que la gente confunde mucho. Es así. Mucho, porque entienden que a veces muchos gastos son inversiones y también creen que muchas inversiones son gastos. Otra palabra que se usa mucho recientemente es liderazgo. Líderes, hay muchos líderes y se habla mucho de liderazgo recientemente. Y tú eres experta en la parte de liderazgo. ¿Qué tan importante es esto dentro de una empresa o de un conglomerado? El liderazgo de ese CEO o el liderazgo de ese director o de esa persona que maneja un equipo. ¿Qué tan importante es? Lo primero es que estamos hablando de seres humanos que tienen que influir o impulsar a otros seres humanos. Y ya eso es suficiente para entender que es un gran compromiso, que es una responsabilidad y que es un paso clave. Estamos en medio de un contexto que va cambiando, que es cada vez más competitivo y que nos exige más. Y todo empieza contigo, con la persona. Hay una frase que dice que para ser un buen líder primero hay que ser una buena persona. Y es que nosotros creemos que el que tiene el cargo es diferente a la persona. Cuando yo miento, cuando soy deshonesto, cuando soy poco transparente, en el cargo en el que yo ostento, yo estoy mostrando a una persona, no un cargo. Entonces, lo que yo soy persona se extrapola a todo lo que yo hago en el mundo laboral, en el mundo profesional, hasta en el mundo personal, en las relaciones de pareja y todo lo demás, en las relaciones con mis amigos, en las relaciones con mis hijos, en la relación con mi familia. Entonces, lo primero es hablar de autoliderazgo. Yo, ¿cómo me defino? Ese autoconcepto que yo tengo de mí. Yo, ¿cómo me conozco? Tengo claro esas fortalezas y aquellos puntos que yo puedo mejorar. En muchas entrevistas de trabajo que he tenido, o sea, que yo me toca entrevistar a personas, me asusto cuando yo le digo algún punto que puedas mejorar y me dicen que no. Ahí entonces yo comienzo a entender que tengo frente a mí personas perfectas. O que no se conocen. Personas que no se conocen o que tienen miedo de verse vulnerables ante los demás. Y es que se trata de seres humanos y ser humano significa alguien que va cada día en constante experimentación, construcción, crecimiento, desarrollo. Entonces el liderazgo en cualquier espacio en el que te desenvuelva comienza contigo. Yo tengo que entender esta que soy, aprovechar esta que soy y también reconocer si en verdad tengo aptitudes y dotes para liderazgo. No todo el mundo puede ser líder y esa es la parte que no entendemos. Robin Sharma tiene un libro que se llama El líder que no tenía cargo. Y a veces entendemos que solo el cargo y la autoridad pueden darte liderazgo. Hay personas que tienen cargo, intentan ejercer autoridad, pero no tienen liderazgo. Entonces, liderazgo es que tú puedas hacer a los otros crecer durante tu presencia y que eso se mantenga durante tu ausencia. Hay una frase que no la tengo ahora mismo, no te la puedo decir exactamente, pero es de Sheryl Sandberg, quien es
directora de operaciones de Meta, que es el grupo Facebook, y ella dice algo como eso, es que mientras tú estés ahí, tú puedas influir a que cada uno sea mejor y que cuando tú te retires, eso que tú lograste, que es que cada persona cambie de actitud, de comportamiento, aproveche sus talentos, busque su propósito, pueda permanecer luego de que tú no estés. Claro. Y es de lo que se trata. Cuando yo, en vez de enfocarme en la tarea, me enfoco en la persona para que pueda desarrollar la tarea, pues la tarea se va a resolver y va a lograr el resultado que esperamos. Yo tengo una filosofía y es que yo no puedo obligar a ser águila a alguien que quiere ser pollito. Exacto. No puede volar porque lo primero que tiene es limitada su visión, su propio autoconcepto. Y cuando tú no sacas a una persona de ahí, no vas a lograr más nada. Entonces, si yo lo que quiero y me siento cómodo es estando aquí, a veces los líderes nos empecinamos en que crezcas. Vamos a entender por qué te ves ahí. Y si es tu decisión, saber respetar. Y saber cuándo tu ciclo en un lugar de trabajo o en un negocio ha concluido. Que esa es otra. No nos gusta pasar capítulos, no nos gusta abrir las puertas. El tema del relevo generacional es un reto que tenemos los líderes. Sí. ¿En qué momento ya se acabó mi tiempo? Yo debo abrir la puerta para que venga otro. Para que venga el otro. La importancia de hacer mentoría y de poder acompañar a otros para que un día estén en mi puesto. Más que tener miedo a que me lo quiten, mi miedo debería ser en que no exista alguien que pueda luego venir a ocuparlo y hacerlo mucho mejor, entender el nuevo contexto y seguir impulsando esta visión que tenemos como empresa, institución, como gobierno, como grupo social. Claro, claro. Sabes que una de las cosas que más me gustan, por ejemplo, de Jeff Bezos, es eso. Él dice que él contrata personas que quieran ser tan buenas como él y que quieran tener una empresa como la de él. Porque de lo contrario, son personas mediocres, son personas que se van a querer solamente quedar en esa partecita de que este es mi empleo, esto es lo que yo gano, esto es lo que yo tengo y aquí me quedé. Y también corroboro contigo en algo que dijiste, hay personas, no todos son líderes, y hay personas que se sienten bien en esta esquina. Y si se sienten bien estando en esta esquina, señores, sean felices en esa esquina. Y punto. Ya, no se puede tampoco forzar tanto y reconocer las habilidades que tiene cada quien. Claro. Tal vez yo te quería para pintar, pero en el proceso me he sentado a entenderte, a conocerte. Eso es clave. Conocer en esencia lo que tengo frente a mí. Esta persona que ocupa este cargo, ¿cómo es? ¿Cómo se mueve? ¿Qué ve? ¿Qué quiere? ¿Hacia dónde se ve? ¿Qué capacidades, habilidades tiene? Para ver cómo el equipo puede aprovechar esas capacidades, claro, habilidades y esa visión. Porque, repito, no puedo poner a volar a alguien que quiere seguir caminando. Se trata de personas. En el mundo de hoy a veces nos enfocamos mucho en resultados, a veces nos enfocamos solo en yo necesito esto, pero en una conversación puedes darte cuenta que lo que limita a alguien para conseguir el resultado probablemente sea la necesidad de que alguien le escuche. Sí. O un buen consejo, o alguien que le diga, yo estoy aquí y yo apuesto a ti, pero de manera directa. Eso es cierto, eso es cierto. Sobre todo los yo apuesto a ti son muy importantes entre los líderes. Hay dos tipos de comunicación que las personas a veces confunden un poquito, y tú como experta en esto quiero que me lo diferencies o me expliques un poco lo que es cada una de ellas, que es lo que la comunicación efectiva y lo que es la comunicación estratégica o la comunicación asertiva. O sea, ¿cuál es la diferencia en cada una de ellas y cuándo podemos utilizarlas? La comunicación efectiva es aquella que te permite conectar, que el mensaje llegue y que puedas colocar ese mensaje en el cerebro del público, al punto de que ellos se sientan convencidos. La comunicación estratégica es todos los esfuerzos que tengo que desarrollar para que esa comunicación que yo quiero que sea efectiva llegue a ti. ¿En qué tiempo? ¿A cuáles públicos? ¿Bajo cuáles formatos? Es un poco más completa. La comunicación efectiva se trata del intercambio simple y sencillo que podemos tener tú y yo, donde yo quiero que tú entiendas que esta es la información que debe quedarse grabada. Y para que sea efectiva tiene que cumplir con 3 cosas importantes, y es que lo que tú dices con tus palabras tenga congruencia con lo que tú muestras con tu lenguaje no verbal y con el tono de voz.
Gracias a la labor que yo he desarrollado durante mucho tiempo en Enfoque Escuela de Oratoria, que además eso es también una firma consultora de imagen y comunicación estratégica, es que nosotros trabajamos acompañando estos dos lados. Que las personas entiendan que comunicarse es necesario todo el tiempo como parte de una actividad humana, claro, del comportamiento propio para el desarrollo de cualquier ser humano. Y tiene que ser efectiva por esto, porque cuando yo te digo gracias, si en verdad sale de mí un gracias complacido, el tono de voz tiene que demostrarlo y mi rostro también. Y en Enfoque nosotros hacemos ejercicios para que las personas entiendan que parte de que la gente no asuma el mensaje tiene que ver con que el gracias es gracias, sí, muy bien todo. Entonces, si inmediatamente uno de esos tres elementos, lo vocal, lo visual y lo verbal, falla, deja de ser efectiva. En el caso de la comunicación estratégica es, si yo quiero llegar a conseguir un objetivo, que es lo primero que debo tener claro, con un público, con un proceso, con un producto, con un servicio, ¿cómo se comporta ese público? ¿Cómo yo puedo hacer para llegar? ¿En qué horario? ¿Por qué formato? ¿Por qué vía? Debe ser pensado en base a la realidad, el contexto, los jugadores o los elementos que están a favor o en contra, quiénes forman parte, cuáles son los actores que son claves y empezar a definir acciones o, como nosotros decimos, tácticas para lograr eso. A veces en la comunicación estratégica lo que nos perdemos es que es simplemente diseñada y no pensada. Se piensa, se diseña, se estructura, se planifica, se ejecuta, se monitorea y se evalúa. Es todo un proceso más amplio. Por supuesto. Me encantó que lo plantearas porque, por ejemplo, yo soy estratega de negocios y la gente se queda como, ¿pero qué es un estratega de negocios? Es exactamente lo mismo que acabas de definir. Entonces, cuando yo planteo todo, digo, y después que terminamos, lo repetimos. ¿Cómo que lo repetimos? Claro, porque después que tenemos el resultado decimos, ok, fallamos aquí, vamos a repetir el proceso con el cambio que va aquí. Y es la única forma de que sea tan efectivo como nosotros lo creemos, porque somos seres humanos, como lo has dicho. Algo también que me llamó la atención dentro de tu página web, señores, tienen que entrar a la página web de Raibeli Roa. Así mismo es, Raibeli Roas. No tiene ninguna .com. O sea, no tiene ninguna perdedera. Es igual que la mía. Me dicen, ¿cuál es tu página? Y yo, mi nombre, así mismo, indirabaez.com. Igual mis redes sociales, Raibeli Roa en todas las cuentas. Así mismo. Es que somos marca personal. Así es el manejo de crisis. Plantéame esto, o sea, desglósame un poquito de esto. ¿Qué es el manejo de crisis? Estamos hablando de toda la gestión que yo hago ante una situación que yo entiendo que pone en riesgo mi reputación, mi negocio, mi dignidad, mi producto o servicio o cualquier resultado que yo esperaba, pero sobre todo mi reputación, que es lo que yo construyo con el modelo de negocios, con mis estrategias, con mi forma de comunicar. Cuando hablamos de gestión de crisis, estamos hablando de entender escenarios que colocan a mi marca en riesgo. Importante esta palabra, en verdadero riesgo, que pueden hacer que yo pierda credibilidad, que yo pierda respeto, que yo pierda engagement, en el caso de las redes sociales, que yo pierda ese compromiso que yo he ganado o que debería estar ganando con las audiencias, con ese público clave que consume mi producto, que consume mi contenido, que consume o que es asiduo a mis servicios. A mí me encantó esto porque yo conocía ya el concepto, conocía del trabajo, pero le comentaba incluso a mi esposo cuando lo leí en tu página, dije, wow, conozco por fin una persona que hace este trabajo. De verdad, eres la primera que conozco, que lo realizas. Conocía el nicho, conocía lo que es, pero no conocía una persona que lo realizara. Y déjame decirte es algo interesantísimo. Este tema de gestión de crisis es crisis de comunicación interna y de comunicación externa. Y en la parte de comunicación interna tiene que ver con todo lo que influye, afecta o impacta a los colaboradores internos. Y es una de las áreas que más disfruto trabajar y que culturalmente menos atención se le pone dentro de las organizaciones, las instituciones públicas, así como las empresas a nivel privado. Y por supuesto está la parte externa, que en este caso
con el tiempo ha tomado un poco más de auge porque las redes sociales le han dado una connotación distinta a lo que uno acostumbraba a trabajar. Estamos hablando de que la inmediatez, rapidez, lo simple que es viralizar un contenido y el reto que tenemos con las fake news, asimismo, con el que la gente casi no cuestiona y no evalúa y no averigua, pues está haciendo que hasta en contra de la dignidad de alguien podamos compartir un contenido, hacer alguna declaración, emitir algún juicio de valor sin conocer. Exacto. Estamos hablando de una era donde la democratización de la información ha sido buena, donde el empoderamiento a través de la tecnología ha sido buena, sí, pero nos ha abierto brechas a riesgos y a situaciones que no nos hemos preparado para enfrentar. ¿Qué pasa cuando hay un post donde alguien tomó una foto de un momento o un video de un momento que si no entiendes el contexto puedes malinterpretar, tergiversar? Exacto. O como decimos nosotros, puedes generarte una percepción de la realidad que tú piensas que fue, más no de la realidad como sucedió. Y a veces las redes sociales han creado escenarios en los que nadie cuestiona, solo asume. Y los propios medios de comunicación, que están todos en redes sociales, también generan a veces desinformación, o como llamamos muchas veces en las clases de oratoria, infoxicación, infobesidad. Demasiada información. ¿Qué nos pasó con el COVID? Teníamos información por tantos lados que al final la gente no quería ni ver noticias, ni ver videos, ni ver documentales, ni nada. Eso hace al ciudadano que se distancie de problemas, de informaciones, de orientaciones claves y que actúe en consecuencia con lo poco que tiene. Sí, sí, pero es súper interesante, de verdad. Ese tema a mí me apasiona mucho, me gusta mucho. En política también se utiliza muchísimo. En política, ahora mismo prácticamente en todas las áreas de la vida humana se está usando, en temas de justicia. Sí, y también. Lo estamos viendo porque alguien simplemente es acusado y la presunción de inocencia en redes sociales se pierde en segundos. Sí. Porque ya hay personas que han ganado juicios a nivel de todo lo que corresponde a nivel de justicia. Sin embargo, a nivel público y de reputación, sigue la reputación lo dañada. pierde. Claro que sí, claro que sí. Es que es así de fácil perder una reputación. Raibelis, quiero que me des, ya finalizando esta entrevista, 3 secretos. Con el nombre del programa se llama Secretos CEO. Quiero 3 secretos de tu parte que te hayan funcionado, 3 cosas que te han funcionado en la vida, sea personal, sea laboral, sea donde en cualquier rango de tu vida que quieras, para que seas la Raibelis que eres hoy. 1, yo creo que sería, somos seres humanos, los líderes también tenemos miedo, los líderes también tenemos situaciones, no somos perfectos, somos seres humanos trabajando con otros seres humanos. Y es importante tener empatía, tener asertividad, ponerme los zapatos del otro y entender lo que tengo frente a mí, que a veces no es alguien que no quiere hacer su trabajo o alguien que no es competente. Es un ser humano que está bloqueado, que tiene una realidad que es difícil y que necesita a otro ser humano que lo empuje, que lo levante. Primero eso, pero también reconociéndome a mí como ser humano, que ante situaciones igual que los demás puedo sentir miedo, incertidumbre, preocupación. Número 2, y es que sin importar de dónde vengas, el a dónde vayas lo decides tú. Pero nunca te olvides cuando vayas avanzando de dónde has venido, porque esa historia que has recorrido ha construido partes de ti. Y no se trata de olvidarlas y de soltarlas, sino de lo que se trata es de tomar de eso todo lo que puedo aprender, al punto de que esa humildad de lo que yo fui en algún momento se mantenga conmigo, así como esa entereza de saber que esta parte de la historia ya no puede seguir conmigo, que yo puedo tomar decisiones, que yo puedo reescribir esa historia, que yo puedo avanzar con una historia diferente. Y número 3, yo tengo propósitos y tengo que tener claro ese propósito, pero también reconocer que mientras yo voy avanzando hacia mi propósito, debo tomar gente a mi lado que yendo a su propósito concuerde con el mío, avance con el mío, pero también que abra puertas para que otros que tienen un propósito puedan avanzar, encuentren cómo hacerlo, porque talento, capacidad tenemos todos. Lo que a veces nos falta es por dónde empezar, quién nos empuje, quién nos aplauda, quién nos abrace o quién pueda decirnos, vamos, no importa cuántas veces nos hayamos caído. Ay, qué bello todo. Muchas gracias, mi amor. Primero por tus 3 secretos, porque fueron 3 secretos, pero muy inspiradores.
y con la explicación que le diste a cada uno de ellos, yo sé que ayudaste tal vez a muchas personas que nos están viendo hoy por cualquiera de nos están viendo o nos están escuchando por cualquiera de nuestras plataformas y fueron súper intensos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que han disfrutado de este contenido. Pueden igual continuar esta conversación conmigo a través de mis redes sociales y a través de mi página web. Recordar que cuando nosotros trabajamos en nosotros, eso que es bueno, que mejora, se ve extrapolado a todas las áreas de tu vida. No se trata de crear un personaje, se trata de ser tú y vivir esa mejor versión de ti. Y no en teoría, porque sí, esta que está aquí hoy ha atravesado sacrificios, luchas, igual que tú también. Sin embargo, ¿qué haremos con eso? Es la clave. Así es. ¿Qué haremos con eso? Es la clave. Muchas gracias. Señores, finalizamos nuestro podcast del día de hoy. Si nos estás viendo por YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal en este botoncito que está aquí debajo. Si nos estás escuchando por los canales de podcast, ya sea por Apple Podcast o por Spotify, recuerda descargar este capítulo y suscribirte también a las diversas plataformas. Y si nos estás viendo por televisión, nos vemos la próxima semana en otros Secretos CEO.